Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes algunos de los momentos que se vivían en el tratamiento de expedientes en la última sesión, la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Pergamino. Uno de los temas, sin lugar a dudas, que tiene que ver con un gran interés de la comunidad, por lo que implica para la comunidad y el partido de Pergamino, tiene que ver con bomberos voluntarios y en este caso la creación de un fondo extraordinario para aportar a su financiamiento. El proyecto ingresó sesiones atrás, pasó a la Comisión de Presupuesto y Cuentas y en la última sesión se sometieron a votación dos despachos de minoría. Ninguno de los dos despachos logró el acuerdo de la mayoría de los miembros de la comisión. Finalmente, se aprobó uno de estos despachos de minoría. Vamos a ver cuáles eran las diferentes argumentaciones, el debate y la votación final. Un tema que no solamente tomó relevancia en este proceso legislativo de este año, en la presentación de un proyecto unificado por diferentes representaciones políticas de este Consejo Deliberante, un proyecto que llevaba la firma de Fuerza Patria, Frente Renovador, La Libertad Avanza, del concejal de Juntos Ramiro Yanderrosos. Un proyecto que venía a dar una respuesta histórica, en cierta forma, una respuesta que por ahí no era la decisión más firme a la hora de poder tener un financiamiento anual para nuestros bomberos voluntarios, en donde podamos tener la tranquilidad de un aporte por parte, no digo del Ejecutivo Municipal, sino de los pergaminenses, quienes pagan las tasas en nuestro municipio. Un aporte de 360 millones de pesos para los bomberos voluntarios, en principio planteado mensualmente, pero después en charlas que se llevaron adelante con los bomberos voluntarios, porque esto lo trabajamos en conjunto, no vinimos de un día para el otro a plantear un proyecto caído de una palmera, sino esto fue un trabajo articulado entre los bloques políticos que nombré anteriormente, incluso me atrevería a decir con el oficialismo. Porque el año pasado hicimos varias reuniones con los bomberos voluntarios en donde participó el oficialismo y particularmente el presidente del bloque del oficialismo, dando en cierta forma alguna alternativa al financiamiento de nuestros bomberos voluntarios. Si estaba esa motivación en querer avanzar, en dar una respuesta con un financiamiento, no entendemos por qué hoy se corren en cierta forma de esta discusión. Y ver cómo La Libertad Avanza se vendió, porque esa es la palabra, señora presidenta, porque no hay ningún tipo de argumento para poder presentar este despacho a último momento, de espalda a los bomberos voluntarios, de espalda a aquellos concejales que se sentaron varias reuniones, que tuvimos charlas para ver cómo avanzábamos en la propuesta de un proyecto que realmente era superador. Porque el proyecto que nosotros presentamos y el despacho que hoy nosotros presentamos condice con muchos de los pedidos que La Libertad Avanza hizo. Cosa que cuando vemos el despacho de ellos, no están. Uno de los despachos. Porque imagínense el acuerdo que hicieron con el intendente municipal, que tuvieron que cargar 4 despachos. Una vergüenza legislativa lo que hizo La Libertad Avanza. Por eso el nuestro es un proyecto de ordenanza, para obligar a la real ejecución de un recurso para los bomberos voluntarios. Un recurso que fue, señora presidenta, planteado con La Libertad Avanza. Los 360 millones de pesos no fue un invento de Fuerza Patria. No fue un invento del concejal Yanderrosos. Fue un acuerdo que hicimos en conjunto, diría hasta con todos los concejales de La Libertad Avanza que estuvieron en las reuniones. Me da vergüenza lo que hizo La Libertad Avanza. Y lo voy a decir. Porque nos tuvieron dando vueltas hasta 30 minutos antes del cierre del orden del día. Porque no sabía cuánto el intendente le iba a habilitar para poder presentar un despacho. Se ve que le habilitó 50 millones de pesos, que va a ser el despacho que seguramente el oficialismo va a votar.
Porque si fueran inteligentes, en cierta forma, o si realmente fueran oposición, deberían haber acompañado el despacho de base, deberían haber acompañado los 360 millones de pesos. Y si el intendente municipal lo quisiera vetar, que lo vete. Y ahí tendría que haber estado el estado de negociación con el oficialismo para poder buscar una alternativa si esos 360 millones de pesos no eran lo acordado por el intendente o no tenían esos números, más allá de que claramente lo desmiento con los números que estoy dando. Y si no es así, que venga el propio intendente municipal a dar la cara y que nos diga por qué le da la espalda todo el tiempo a los bomberos voluntarios. Gracias. Concejal Yanderrosos tiene la palabra. Estos últimos años indirectamente me demuestran que hay algunas personas, y lamentablemente esas personas tienen un poder importante de decisión, que no tienen en consideración a los bomberos. Y estas personas son nada más y nada menos que el intendente municipal y los distintos concejales que han acompañado al intendente durante su gestión. Porque sistemática, automáticamente y sin ningún tipo de explicación le han dado la espalda a los bomberos de Pergamino, señora Presidente. Como lo decía, frente a esta excelencia que nos demuestran día a día los bomberos, resulta difícil de explicar, pero mucho más difícil de entender esta falta de respuestas, que no es del día de hoy. Digo, lamentablemente hace muchos años, me atrevo a decir desde el 2018, 2019, los bomberos voluntarios de Pergamino vienen peregrinando en busca de un financiamiento, que en las pocas ocasiones que se le ha dado, no fue porque el oficialismo local haya considerado que correspondía, sino que lo hicieron para salvar sus propias necesidades. Lo hicieron en ocasión de tener que salvar un presupuesto, porque si no se incluía esa partida presupuestaria, no tenían quórum para tratar el presupuesto. Entonces digo, cuando lo dieron forzado. Y hoy, cuando creíamos que desde distintos espacios políticos con ideologías totalmente diferentes, habíamos tenido la capacidad de encontrar un punto de entendimiento y brindar una herramienta para otorgar el financiamiento para los bomberos, lamentablemente pareciera que nos encontramos con un revés. Ese financiamiento, como bien lo decía el concejal Cabrera, proponía un fondo para lo que resta del año 2026 de 360 millones de pesos. Cuando cualquier ciudadano, cualquier institución escucha hablar de 360 millones de pesos, puede pensar que es una fortuna, que es un montón de dinero. Sí lo es un montón de dinero. Es un montón de dinero para una institución que cumple un servicio público y no lo puede conseguir. Pero no es un montón de dinero para un presupuesto cuyo cálculo de recursos asciende para el año 2026 a 74.000 millones de pesos, señora Presidenta. Estamos hablando de un 0,5% del presupuesto municipal destinado a financiar uno de los servicios esenciales más importantes que se brindan en el partido de Pergamino. Y me atrevo a decir, uno de los servicios de mayor calidad y mayor eficiencia, pese a la Municipalidad de Pergamino. Que me expliquen cuáles son las prioridades de esta gestión. Pero más aún, me gustaría que me expliquen, y es una pregunta que seguramente resulte incómoda, ¿cuál es el motivo de negarle sistemáticamente el financiamiento a los bomberos voluntarios de Pergamino? Que lo expliquen. Eso es todo lo que uno pide. Entonces lamento profundamente
esta contradicción y que la expliquen como quieran, que hace 20 días firmaron un proyecto en el cual entendían, reconocían y manifestaban que los bomberos necesitaban un financiamiento de 360 millones de pesos, lo defendieron en este recinto, se sentaron con los bomberos en su cuartel para brindarle su apoyo y a los 15 días, desconociendo todo lo que habían actuado anteriormente, cosa que solamente los políticos pueden hacer, pretenden justificar un subsidio de 50 millones. Y lo lamento profundamente porque los perjudicados van a ser los pergaminenses, porque los perjudicados van a ser los bomberos voluntarios de Pergamino. Porque por una falta de coraje político, por una falta de convicción, hacen que cada vez que tienen que salir a prestar un servicio, una emergencia con los riesgos que ello implica, los hagan sin los recursos que corresponden. Entonces, obviamente que los llamo a la reflexión y pido que acompañen a los bomberos voluntarios de Pergamino, que les otorguen el financiamiento que ellos saben que reconocen, que merecen, porque lo manifestaron hace 15 días. En este momento, por parte del oficialismo, no espero nada, señora presidenta, pero sí espero que el bloque libertario recapacite y le otorgue a los bomberos voluntarios de Pergamino el financiamiento que se merecen. Para cerrar, señora presidenta, en lo personal, desde que estoy en este Consejo Deliberante y cuando no lo estoy, siempre voy a estar en la vida del lado de los bomberos voluntarios de Pergamino. Muchas gracias. Concejal Figueroa tiene la palabra. No es verdad que nosotros estamos dando la espalda a bomberos, sino que como nos estamos poniendo y comprendiendo la necesidad económica que tienen los bomberos, y como explicó muy bien el concejal Gatelet, en donde si el señor intendente va a vetar y si además no tenemos los votos necesarios por si vuelve de nuevo a sesión para poder levantar ese veto, que realmente no se va a poder hacer porque no tenemos los 14 votos, decidimos ir por una opción, aunque no son los 360 y que también es nuestro ideal, poder no dejar a los bomberos en lo inmediato, porque el proyecto que estamos presentando es ya pedir un subsidio de 50 millones de pesos, pagaderos ya en abril y en mayo, dividido en 2 etapas. Es muy parecido a los 30 millones de pesos que, si uno divide los 360 millones que tendrían mensualmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que tampoco queda ahí, porque nosotros tenemos un compromiso en uno de los artículos, que es el artículo 4, en donde estamos pidiendo que una vez que se ejecute ese dinero, o cuando se esté ejecutando la segunda partida, estamos pidiendo poder sentarnos con el Ejecutivo para poder lograr nuevas partidas que también sean para financiar y para poder llegar hacia fin de año, tal vez no con el ideal, pero entendemos que ante un ingreso cero que tenían o que tienen los bomberos de parte del Ejecutivo Municipal, 50 millones es mucho más y es mejor tener 50 millones que nada. La Ley Orgánica de las Municipalidades dice que el Consejo Deliberante tiene la facultad de sancionar el presupuesto y establecer el marco legal del gasto, mientras que la administración, ejecución y utilización de las partidas presupuestarias corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo, no pudiendo el Consejo reasignarlas durante el ejercicio. Por eso que también entendimos que también por este artículo no solo el señor Intendente iba a vetar
por considerar a lo mejor que el gasto que se está pidiendo es oneroso, sino también porque el Poder Legislativo no tiene poder de decisión sobre las partidas presupuestarias. Muchas gracias, señora Presidenta. Concejal Fiore Pitrelli tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad que hace 3 años que estoy en este Consejo Deliberante y hace 3 años que escucho ayuda económica. Los bomberos voluntarios no necesitan de la dádiva del intendente municipal. Los bomberos voluntarios hoy se sostienen gracias a sus socios, gracias a las campañas que hacen, gracias a tareas que pueden realizar para juntar algún dinero que les permita solventar el cuartel de bomberos. En las reuniones nos dijeron que ellos tienen gastos mensuales de 45 millones de pesos. ¿Qué hacemos con los 50? Les estarían faltando 10 meses más para cumplir, porque están hablando de 2 subsidios de 50 millones de pesos. Uno dividido en 25 y en 25. Algo raro. Después, señora Presidenta, hablan de soñemos juntos. Soñamos un cuartel grande. Se despertaron antes del sueño. ¿Qué les pasó? Que los bomberos voluntarios tengan estos 360 millones de pesos es un beneficio directo a la comunidad de Pergamino, señora Presidenta. Y le voy a decir más, es más barato prevenir que tener que reconstruir algo que un incendio puede provocar. Entonces vuelvo a instar a mis pares de La Libertad Avanza a que acompañen el despacho que escribieron, que trabajamos con el interbloque Fuerza Patria Frente Renovador, con el concejal Jan de Rosos, que lo piensen. Y en cuanto a lo que solicita el concejal Gatelet, le voy a decir al concejal que no llegó acá con la abstención del voto de los pergaminenses. Los pergaminenses lo votaron, así que concejal, juéguese, o por sí o por no. Muchas gracias. Pasamos ahora a votar. Se han emitido desde la comisión 2 despachos en minoría. Vamos por el orden de presentación a poner a consideración en primera instancia el primero de los despachos presentados, que lleva el número de acto 1106 y que es el despacho firmado en minoría por el concejal Figueroa. 11 votos afirmativos. Queda entonces aprobado el despacho emitido en minoría que acabamos de dar lectura. Otro de los temas, incluso que contó con la presencia de aquellos que están involucrados en la agencia de remises del partido de Pergamino, tuvo que ver con el tratamiento conjunto de una nota precisamente del sector de remiseros, otros 2 expedientes que tienen que ver con el régimen de transporte individual de pasajeros. Estos expedientes tuvieron tratamiento conjunto en su presentación, se anexaron para también darle este tratamiento conjunto en la Comisión de Tránsito y Transporte, desde la cual se van a convocar a los diferentes actores involucrados para tener en cuenta la posibilidad de ampliar los proyectos, unificar proyectos o bien generar modificaciones en los mismos. La Comisión de Transporte emitirá seguramente en las próximas sesiones despachos que tengan que ver con este proyecto ingresado. Debo referirme ahora a los aspectos los principios rectores que me llevan a mí como autor a crear esta ordenanza. En primer lugar, permitir a todas estas modalidades de transporte nuevo que ya existen y no prohibir el trabajo lícito de un pergaminense que se quiere ganar la vida con dignidad. En segundo lugar, la carga regulatoria debía bajarse porque hoy es excesiva y puede constituir barreras de entrada al que quiere prestar este servicio. Tercero, bajar la cantidad de trámites y burocracia, porque el tiempo es lo más preciado que tenemos los seres humanos. Y el Estado a veces
puede ser abusivo con el tema del tiempo. Es muy importante que el Estado no le reste tiempo a las personas. Y por último, modernización. Modernizar la forma en que se gestionan los trámites, permitir la modernización que viene con las nuevas modalidades y que son abrazadas por los usuarios, y fomentar esa misma modernización para aquellos que ya vienen prestando un servicio hace muchos años y cuyo conocimiento, experiencia y cercanía con la comunidad para nosotros resulta muy valiosa. Si se me permite leer algunos puntos muy puntuales de este proyecto, se permitirá que el reloj tarifador ahora sea digital, es decir, todos los remises que ya estaban bajo esta modalidad aunque no quisieran, estaban incumpliendo la norma. Bueno, esto viene a ordenarlo. Se va a permitir, o se intentará permitir con este proyecto, la modalidad híbrida de taxi y remis. Se permitirá la publicidad no invasiva en vehículos y agencias, se flexibilizan los requisitos burocráticos para habilitar una agencia, se flexibilizan las transferencias de vehículos entre agencias. Y acá viene un punto que me plantearon, yo sé que plantearon los dueños de agencias, que yo planteé: tener un local físico no debe ser un requisito obligatorio, y quiero explicar por qué. Sé que este último aspecto ha generado contrapuntos. Prestar un servicio de intermediación entre pasajeros y choferes ya está contemplado en el Código Civil y Comercial, puntualmente en el artículo 1280. Y hay diversos fallos de la justicia que han confirmado que esta actividad es legal, es lícita. Entonces, nosotros los concejales, o mejor dicho, los que forman parte de la Comisión de Tránsito, pueden quitar ese párrafo donde se habilita a remises a operar de forma solamente digital, pero no va a cambiar la realidad, porque cualquiera va a poder hacer una aplicación y prestar ese servicio porque ya lo permite el Código Civil. Bueno, finalmente, esto es importante mencionarlo, que se mantienen las obleas de identificación, se mantienen los controles de aptitud física, las inspecciones, las desinfecciones, los requisitos como seguros de responsabilidad civil y accidentes que cubren al pasajero, se mantienen también las jornadas máximas de conducción. Así que el punto es igualar los requisitos entre transportes de plataformas digitales y Uber, que puedan competir en la misma igualdad de condiciones. Y finalmente, quiero decirles que el objetivo central de este proyecto es desregular el sector en beneficio del propio sector. La idea es potenciar las capacidades de las agencias y no limitarlas. Hay, en ese sentido, tranquilidad para trabajar juntos en ese proceso. Muchas gracias. Concejal Montenegro tiene la palabra. El proyecto que hemos presentado básicamente se compone de dos pilares, por así decirlo. Por un lado, el pilar de la derogación, ¿sí? Y por el otro, el pilar de la desregulación y la modernización. El pilar de la derogación hace referencia específicamente a un artículo, ¿sí? Nosotros, nuestro proyecto es más humilde en ese sentido. Queremos derogar el artículo 1 de la ordenanza vigente que regula el servicio de remises, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en ese artículo 1 el servicio de remises está considerado como un servicio público, ¿no? Al ser considerado como un servicio público, esto le da potestad al municipio, al Estado municipal, para regularlo, intervenirlo y demás, ¿sí? Y el segundo pilar que mencionaba, el pilar de la desregulación y de la modernización, bueno, el concejal Signoli ya habló del tema desregulatorio.
Pero, a ver, nuestro objetivo también es básicamente lograr una igualdad de circunstancias, una igualdad de condiciones, ¿sí?, entre un sector y otro. Pero queremos aclarar también que el pilar primero, este que mencionaba de la derogación, sería algo inmediato, ¿no? Y todo lo que venga después en términos de desregulación, ¿sí?, va a ir decantando justamente por esa derogación. Por lo tanto, quiero decir con esto que lo que tenga que ver con desregulaciones se van a ir generando en la medida que nos vayamos reuniendo con aquellos que tienen un conocimiento de primera mano, es decir, los dueños de agencias, los choferes. Si bien ya lo venimos haciendo, o sea, para armar este proyecto venimos juntándonos con choferes, venimos juntándonos con diferentes dueños de agencias, donde ellos nos han planteado básicamente sus malestares y sus dudas, pero el objetivo es básicamente ese, ¿sí? Modernizar y desregular. ¿Por qué? Por ejemplo, el artículo 35 de este proyecto, de esta ordenanza vigente, perdón, habla de que la tarifa, o sea, el marco tarifario, ¿sí?, lo maneja, o sea, lo debe dictar el Ejecutivo, ¿no?, con previo paso por el HCD, cosa que no pasa. Pero más allá de eso, digo, está en la potestad del municipio marcar el cuadro tarifario, lo cual es una locura, ¿no? O sea, un precios mínimos y precios máximos, es un delirio. Eso hay que modificarlo, hay que modernizarlo. Después lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la desinfección. Los choferes de los distintos remises nos manifestaban el costo que tiene el tema de la desinfección, ¿no? O sea, hoy por hoy es una desinfección que se hace una vez al mes. Esa desinfección cuesta 8.400 pesos, pero el valor, digamos, no está tanto en el costo, digo, propiamente dicho de la desinfección, sino la cantidad de, digamos, usuarios o pasajeros que ellos pierden al estar 2, 3 o 4 horas haciendo cola para ese procedimiento. ¿Y por qué hablo de modernización? Porque, por ejemplo, en algunos apartados de la ordenanza vigente habla, por ejemplo, de que los vehículos deben tener una especie de retapizado de cuero, de cuerina o de plástico, ¿no? Esto hace referencia a la tecnología que existía en aquel momento cuando se genera la ordenanza, que es en el 2013. En aquel tiempo, ¿sí?, ¿qué ocurría? Los poros, digamos, del tapizado no facilitaba, no favorecía una buena higienización, por eso se pedía esto del retapizado. Hoy por hoy, con los cambios tecnológicos y demás, existen nuevas tecnologías que permiten quizá, aún en caso de una superficie porosa, que se pueda limpiar igual y que se pueda higienizar igual. Pienso en la ozonización, pero hay varios procedimientos. Entonces digo, esto tenerlo en cuenta cuando nos juntemos en reuniones de comisión y demás, con los distintos, digamos, dueños de agencias y choferes, para poder también ponerlo a tono. Y después lo que tiene que ver, por ejemplo, específicamente con el tema de los locales, que el concejal Signoli habló. Por ejemplo, hoy se exige que los locales tienen que tener un número telefónico, ¿sí?, o un sistema, digamos, DAC y demás, pero digo, y un taxímetro también, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy existen, como todos sabemos, aplicaciones, plataformas que pueden generar incluso una eficiencia en eso. También en el tema telefónico, digo, hoy por hoy existen chatbots y demás tecnología que permite mejorar mucho eso. Entonces, por esto deberíamos tenerlo en consideración a la hora de generar esta desregulación y modernización. Pero digo, insisto, todo esto luego de juntarnos con aquellos que conocen el área, el nicho de primera mano. Muchas gracias. Concejal Fiori Pitrelli tiene la palabra. Celebro que este proyecto vaya a la Comisión de Transporte, donde, así como dijo su autor, podremos enriquecerlo, porque desde este interbloque acompañamos la modernización. Siempre nos gusta que nuestro país y más nuestra ciudad esté modernizada, pero no por modernizar podemos precarizar, señora presidenta. En nombre de la modernización se termina avanzando en una desregularización que deja mucho librado al mercado y poco librado al Estado. Entonces ahí es donde se liberan tarifas, donde quizás en horas pico se puede aumentar, en días de lluvia se puede aumentar, si hay un evento se puede aumentar la tarifa, va en contra del servicio como interés público y se delegan algunas cuestiones al Departamento Ejecutivo.
Entonces creemos que este Consejo Deliberante, en un marco amplio y sin definiciones claras, en un tema tan central, no podemos de la noche a la mañana tomar una decisión suelta, digamos, ¿no? Porque es darle un cheque en blanco, no sabemos qué va a suceder. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es que todo este cuerpo deliberativo, a raíz de cada persona que conozca, nos juntemos a charlar con quienes hoy prestan un servicio de remisa en Pergamino. Necesitamos escuchar de primera mano qué es lo que los trabajadores que son remiseros necesitan. No sentarme en una computadora y que ChatGPT me escriba este proyecto de 15 hojas con título que la verdad está para la Cámara de Diputados o de la Nación, seguramente, porque para un Consejo Deliberante es muchísimo, muchísimo. Celebro la capacidad que tiene el concejal, pero hay mucho, mucho de ChatGPT. Señora Presidenta, vuelvo a decirle, las reglas tienen que ser claras, cuidando a los usuarios y a los trabajadores. Muchas gracias. Bien, entonces, los expedientes, en primera instancia, el expediente 192 y el 201 se anexan al expediente número 200. Y por el otro lado, los 3 expedientes van para tratamiento conjunto en la Comisión de Tránsito y Transporte, desde donde queda el compromiso de la convocatoria a los autores del proyecto, y también la comisión evaluará en qué tiempo ya hace también a través de Secretaría la invitación a aquellos que están involucrados en los proyectos que van a tener el tratamiento.